Buenas con todos, vamos a continuar este video de geoprocesamiento. El día de hoy vamos a ver 4 opciones de geoprocesamiento adicionales y con eso cerramos esta parte. El recorte, la unión, la diferencia simétrica y finalmente la geometría mínima delimitadora. Entonces, empezamos primero con lo que viene a ser el recorte. El recorte funciona tal cual como si nosotros estuviéramos haciendo galletas. Tenemos una masa inicial, que en este caso van a ser nuestras capas, y también vamos a tener las opciones de corte. El resultado de recorte puede ser muy parecido a la opción que hemos visto en el video anterior de intersección, pero la diferencia se va a encontrar principalmente en cuál es la información de las dos capas que nosotros vamos a marcar. Entonces, para este caso voy a retomar desde donde me quedé y voy a utilizar solamente dos capas. La capa del Inter, que ya la habíamos visto previamente, que la pueden descargar si recién se están sumando en el link de GitHub, que está más abajo en los comentarios. Y segundo, el buffer del Inter. Este buffer fue un buffer de 50 metros que creamos de la capa del río Chili, que se muestra aquí. Entonces podemos ver que aquí existe una zona de sobreposición. Entonces aquí pueden ver que existe una zona de sobreposición en las ubicaciones del Inter y del buffer, que para el ejercicio anterior llamamos como zona de inundación y la pudimos extraer utilizando la herramienta de intersecciones. Si nos dirigimos a la tabla de atributos en intersección, podemos ver que existen estos elementos y aquí existe ID y nombre, y esto viene básicamente porque las dos tablas de atributos que venían de las capas originales o de las capas que son las capas padre, que es Inter y el buffer, se mezclaron y tuvieron este resultado. El recorte es muy parecido a la intersección, sin embargo aquí nosotros vamos a trabajar con solamente una de las dos informaciones que yo voy a tener. Les había dicho previamente que el recorte funciona como una capa, como si estuviéramos haciendo galletas. Entonces aquí yo tengo mi capa original, que para este caso va a ser el Inter. Y de aquí yo puedo hacer cualquier forma o generar cualquier otra capa que va a ser mi punto de corte. Simplemente vamos a hacer un ejemplo aquí y luego vamos a ver una aplicación práctica. Entonces para esto voy a generar una nueva capa, que le voy a llamar molde de corte. Esta capa va a ser una capa poligonal en coordenadas 19S porque es la que estoy trabajando completamente el proyecto. Y aquí vamos a generar cualquier forma. Entonces yo voy a intentar hacer una estrella. Listo. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es simplemente ejemplificar qué hace el recorte. Luego vamos a hacer otra actividad o vamos a hacer otro ejercicio de recorte junto con la zona de inundación. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos puntos. Bien, entonces aquí yo tengo mi capa original o de hecho de otra forma la masa si estuviéramos armando una galleta, que es mi capa más grande que es el Inter. Y tenemos nuestro molde de corte que para este caso es la estrella que acabamos de dibujar. Lo que va a hacer recorte es mantener la información de la capa inicial, que es Inter, la capa más grande, utilizando la forma del molde de corte. O sea, vamos a tener solamente la información de Inter, pero que calce dentro de este molde de recorte. Entonces vamos a venir aquí, vamos a ir a vectorial, geoproceso y nos vamos a ir a esta opción que dice cortar, es la segunda. Aquí van a haber dos opciones, capa de entrada y capa de superposición. En la actividad anterior vimos que el orden importaba en algunas de las herramientas de geoprocesamiento que tenemos. En este caso el orden también es importante, así que hay que tomar en cuenta cuál se va a marcar. Pensémoslo como una masa de galletas, es la forma más fácil que podemos desarrollar. La masa de galletas, cuando yo quiero hacer galletas al horno, siempre va a estar dentro de la capa de entrada. O sea, esta va a ser la capa que mantenga la información sobre la que nosotros estamos marcando. Y la capa de superposición viene a ser el molde de corte o la capa a la que yo quiero convertir la información, pero en esa forma. Entonces, en este caso, la estrella va a ser mi molde de corte, mientras que la capa va a ser el Inter, que dicho de otra forma es la masa. Entonces, esto de aquí lo podemos guardar, yo lo voy a dejar como un archivo temporal, lo voy a ejecutar y aquí está. Esta nueva capa tiene la forma de la estrella, pero si lo vemos de otra forma, tiene los límites que se están heredando del Inter. Así que si yo aperturo la tabla de atributos, podemos ver que efectivamente estamos seleccionando parte de la tabla de atributos del Inter. Esta es la tabla de recorte,
y esta es la tabla original. Entonces aquí no está accediendo en absolutamente nada la información que viene de molde de corte, que pueden ver que aquí solamente dice ID, pero no está pegado en la tabla nueva, de esta nueva capa. Entonces esa es una primera observación. Segunda cosa, los moldes de corte pueden ser más grandes o más pequeños que la cartografía que estamos marcando. Aquí pueden ver que el molde es más pequeño y que literalmente está incluido, pero yo puedo modificar esta geometría y hacer que sea más grande o que salga fuera de los límites. Entonces vamos a colocar esto de aquí y así. Entonces aquí pueden ver que la geometría de mi molde de corte es más grande que la de la masa normal. Sin embargo, eso no va a tener ningún problema con el segmento de recorte. Lo único que va a pasar es que va a recortar un poco más de área comparado con el anterior. Voy a volver a repetir la herramienta de recorte con este nuevo molde. Venimos aquí a vectorial, geoproceso, nos vamos a recortar o cortar. Colocamos la capa de entrada, la capa que yo quiero mantener la información, que en este caso es inter, y la capa de superposición, que es molde de corte, que es nuestro nuevo segmento. Entonces yo le doy a ejecutar y pueden ver que el molde de corte es más grande, pero la información que se ha mantenido es solamente la información de la intersección. Por esa razón les decía que el recorte puede ser muy fácilmente confundido con la intersección, porque el resultado a plena vista es el mismo. Sin embargo, la información y la diferencia recae en la tabla de atributos. Si regresamos nuevamente al recorte, van a ver que aquí está marcado solamente esto, mientras que no hay información del molde de corte en este segmento. Vamos a volver a hacer un último ejercicio de recorte y en este caso vamos a utilizar el buffer que habíamos visto. Como vimos en el ejercicio anterior, este molde utilizando la herramienta de intersección nos da la zona de inundación que está aquí. Si yo ejecutara la opción de recorte va a ser exactamente lo mismo. Sin embargo, la diferencia, como ya lo hemos visto, se va a encontrar en la tabla de atributos. Así que vamos a empezar a operar. Venimos aquí a vectorial, geoproceso, corte. Aquí el orden importa porque si yo mantengo el molde, si yo coloco el buffer primero y luego el inter, la información que voy a tener va a ser la información del buffer. O sea, lo que vamos a tener es la intersección, pero visto desde el punto del buffer. Y si yo lo hago al revés, coloco inter y luego aquí coloco buffer, la información que voy a mantener es la información del inter. Vamos a ejecutar ambas situaciones. Entonces, aquí estamos colocando primero el inter y luego el buffer. Al ejecutar, nos sale esta nueva capa que dice cortado y como pueden ver es exactamente la misma que la zona de inundación. Entonces, si yo lo coloco aquí, aquí. Gráficamente es lo mismo. El corte y la intersección funcionan igual, tal cual. Visto desde el punto de vista gráfico, pero si analizamos las dos tablas de atributos, aquí abro una, pueden fijarse que esta es de mi intersección, ya hemos visto que están las dos informaciones, y aquí vimos la otra, aquí solo mantenemos la información de un solo lado. Entonces el recorte básicamente sirve para ese segmento. Si no me interesa mantener la información de las dos capas de origen y solamente quiero mantener la información de un solo lugar, preferiblemente es utilizar la opción de recorte. Y si es que por alguna razón quisieran mantener ambas informaciones, porque de repente quisieran hacer alguna operación adicional o porque de repente quisieran ejecutar algo a más, sí les reconviene utilizar la operación de intersección. Pero de fines gráficos ambos son iguales. Lo último que vamos a hacer con recorte es invertir las capas de entrada. Aquí habíamos puesto en donde la capa de entrada, en este primer cortado de color gris, la capa de entrada era el linter y la capa de superposición o el molde de corte era el buffer del río Chili. Vamos a hacerlo a la inversa. Vamos a volver a repetirlo y en este caso nuestra capa de entrada, aquí está, va a ser el buffer y la capa de superposición o el molde de corte va a ser el inter. Al ejecutar esto, vamos a ver que aquí me sale nuevamente la intersección, pero en este caso no tenemos ninguna subdivisión. Si me voy a la tabla de atributos, solamente dice 1 chili y esta información viene del buffer completo. Si vamos a la tabla de atributos, pueden ver que efectivamente dice 1 chili. Así que tengan mucho cuidado con el orden en el que ustedes coloquen las capas en la opción de recorte. Porque si se equivocan o hay algunos errores, va a salir la misma superposición o el mismo segmento, pero la información que nosotros obtengamos va a ser diferente.
En mi caso, si colocaba inter, tenía la opción de las divisiones y la información del inter, y si coloco el buffer y luego el inter, me va a salir solamente la información del buffer. Así que eso hay que tener en cuenta. Bien, eso es todo respecto de la herramienta de recorte. Vamos ahora a ver la herramienta de unión. Para esto voy a habilitar la capa de buffer y de inter, estos dos segmentos de aquí. La opción que habíamos visto previamente era otro tipo de unión en el video anterior, que era unión vectorial, que habíamos visto aquí al costado. Esta unión o unir capas vectoriales lo que hacía era utilizar como si estuviéramos pegando todas las capas una al lado de la otra, y las tablas de atributos se pegaban al costado si eran diferentes o se homogenizaban en una sola tabla si es que los campos eran iguales. En este caso vamos a ver otra herramienta de unión, pero para esta unión vamos a tomar en cuenta un poco los conceptos de intersección. Si nosotros vemos aquí estos dos elementos, aquí yo tengo la capa del inter, la capa del buffer, y hemos visto que tenemos una superposición, que es esta zona que está marcada ahora en color café. La opción, si es que yo ejecutara sobre estas dos capas una unión de datos vectoriales, lo que va a pasar es que la superposición se va a mantener. Por lo tanto, vamos a tener polígonos uno sobre el otro. Y eso dificulta un poco el análisis y el segmento completo, porque no respetamos la zona de la intersección. Esta zona marcada aquí en color café. Simplemente va a estar sobrepuesto. Para el caso de la unión como tal, solo unión, lo que va a hacer es mezclar estas dos capas en una sola nueva, pero va a mantener la zona de intersección. O sea, vamos a tener esta zona café, o mejor vamos a colocarle la zona de inundación. Esta zona naranja se va a mantener, pero van a aparecer nuevos polígonos que van a ser directamente nuestras zonas de intersección, marcados a veces en otros elementos con formato de null. Entonces, vamos a correr esta opción y vamos a ver la diferencia entre la capa de unión normal y luego vamos a ver la diferencia con unión vectorial. Bien, vamos a empezar a ejecutar esta opción de unión. Vamos a venir aquí a donde dice vectorial, vamos a hacer geoproceso y le vamos a dar a unión. Incluso el logo que ustedes ven aquí nos va a dar indicativo de cuál es el resultado, porque aquí pueden ver que hay un cuadrado, un círculo, pero la intersección se está marcando como un nuevo polígono. Le damos aquí en intersección y aquí el orden no importa, es exactamente igual que en las capas anteriores que habíamos visto, en intersección o en unión vectorial, el orden es irrelevante. Así que vamos a colocar aquí zona de buffer y vamos a mezclarla con el inter. Y esto lo voy a dejar como una capa temporal y lo ejecutamos. Entonces, esta nueva capa origen, esta nueva capa que tiene el nombre de unión, que es diferente a las capas originales, aquí pueden ver que inter es esta, buffer es esta, y en este caso es una nueva y mantiene esta forma que coincide con nuestra zona de intersección, que vamos a ponerla aquí. Entonces, si yo me voy a la tabla de atributos, vamos a visualizar que ambas tablas han sido pegadas también una al lado de la otra. Aquí pueden ver que tenemos este segmento y al mismo tiempo podemos ver que existen algunos elementos nuevos, que están estas partes de aquí. Vamos a seleccionarlos y nos vamos a dirigir ahora a la tabla de atributos para ver qué se ha seleccionado. Como pueden ver, se están seleccionando estos elementos del recorte. Las intersecciones marcadas aquí han sido separadas de las capas y ahora tienen unos elementos individuales. Aquí pueden ver que tenemos esta. Si yo muevo aquí, vamos a cambiar a la otra, que está aquí arriba. Voy a apilar esto para que se pueda ver mejor. Y así. Entonces, pueden fijarse que las intersecciones han sido rotas, o sea, las estamos rompiendo, pero al mismo tiempo tenemos el objetivo original. Entonces aquí está esta parte y la intersección ha sido separada. Todo esto se ha separado en dos elementos, en los polígonos que son dependientes solo del inter, en los polígonos que son solamente de la intersección, perdón, del buffer, y los polígonos que se están dividiendo en las intersecciones. Entonces, esto básicamente es como si hubiéramos unido ambas capas, pero estamos respetando las intersecciones. Se están generando nuevos polígonos en la intersección. Vamos a ver ahora qué pasaría si es que utilizamos la unión de datos vectoriales, que fue una herramienta que vimos en el video pasado, para mezclar estas dos capas. Y veamos cuál es la diferencia respecto de la unión como tal, como herramienta general. Entonces, juntamos nuevamente las dos capas y vamos a correr la opción de unir capas vectoriales. Para la unión de capas vectoriales, lo hemos visto el video pasado, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Simplemente hay que hacer tres
clic en los tres puntos de aquí al costado y seleccionar las capas que yo quiero unir. En mi caso Inter y también Buffer de Chile 50 metros. Le damos a aceptar. Esto lo voy a dejar igual. El resultado va a salir con el nombre de combinado, diferente al otro que también hemos visto, la unión, y ya está. Para fines prácticos, la unión se ha ejecutado. La capa resultante es una capa nueva, en donde ambas capas se han pegado como tal, pero podemos visualizar que las sobreposiciones se están manteniendo y podemos visualizar esto de mejor medida si es que borramos alguno de los polígonos de sobreposición. En este caso yo voy a borrar este que vemos aquí. Si lo elimino, pueden fijarse que el otro polígono sigue por debajo. Si yo elimino este de aquí abajo, podemos seguir viendo que hay una continuidad del polígono del buffer. Por lo tanto, aquí no se están respetando las divisiones o las intersecciones, cosa que sí pasa con la unión. Si habilitamos la opción de unión, pueden ver que aquí sí existe una diferencia. Mientras que aquí nosotros estamos generando esta sobreposición, se está manteniendo la sobreposición. En el caso de la unión, esa sobreposición no existe porque se ha generado este nuevo polígono, que coincide con la intersección como tal. Entonces todas las sobreposiciones se han generado con nuevos polígonos. ¿Para qué sirven este tipo de cartografías? Básicamente cuando nosotros necesitamos unir dos capas manteniendo la información y mostrando también al mismo tiempo las intersecciones. Por ejemplo, si yo tuviera una zona de intervención minera, una zona minera grande por aquí, que podría ser el Inter por ejemplo, y al costado tuviera una zona de reserva natural, entonces me interesaría mantener ambos segmentos y al mismo tiempo visualizar la intersección como un nuevo elemento, porque de repente este elemento puede ser parte del impacto ambiental y puede tener algún tipo de validación o algún tipo de elemento que nosotros más adelante vamos a utilizar en un cálculo en las tablas de tributos. Entonces me interesa mantener las dos informaciones originales, pero al mismo tiempo separar la intersección para que se puedan mostrar y visualizar. Entonces esta herramienta de unión normal me va a permitir justamente ejecutar esta operación que queremos. Y no se podría ejecutar con la opción de unión vectorial debido a que se van a unir las capas, pero para las intersecciones no se van a respetar. Entonces aquí simplemente es como si estuviéramos pegando una hoja sobre otra hoja de un cuaderno. Mientras que aquí está marcando las intersecciones. Vamos a ver ahora la opción de diferencia simétrica. Y para eso vamos a regresar nuevamente a nuestras dos tablas o nuestras dos capas originales, Inter y Buffer del río Chile. La diferencia simétrica tiene exactamente el mismo nombre en la teoría de conjuntos. Si de repente nos acordaremos de ese segmento cuando llevamos hace muchos años atrás lo que es teoría de conjuntos, la diferencia simétrica de dos conjuntos corresponde a todo lo que estamos analizando menos la intersección que se dé entre ambos conjuntos. Entonces, en mi caso, si yo corriera la opción de diferencia simétrica, lo que vamos a tener es una nueva capa que mantenga toda la información del Inter, toda mi información del buffer, pero va a restar toda la zona de intersección. Por lo tanto, la zona de intersección va a mostrarse como un hueco blanco, que básicamente nos va a permitir generar estas dos informaciones a la derecha y a la izquierda, restando el segmento de intersección. Bien, entonces vamos a venir aquí a vectorial nuevamente, geoproceso, y aquí vamos a encontrar este segmento que dice diferencia simétrica. Entonces, aquí en diferencia simétrica, nuevamente, no importa mucho el orden. Podemos colocar una u otra, pero la diferencia simétrica, al igual que como hemos visto en la opción anterior de unión, solamente funciona con dos capas. Entonces, solamente podemos hacer de dos en dos si es que queremos trabajar con más polígonos. Entonces, vamos a colocar aquí nuestro primer segmento, que es Inter como capa de entrada, y capa de superposición va a ser el buffer. Si quieren esto lo pueden guardar, yo lo voy a dejar como temporal, simplemente hacemos 3 clics acá y aquí es donde vamos a guardar archivo y generamos nuestra carpeta y el archivo. Fíjense que esto esté siempre en formato SHP, existen otros, como pueden ver los estoy desplazando, pero el que más utilizado para este curso estamos trabajando es el formato Shape. Entonces, una vez hecho eso le damos a ejecutar. Y pueden ver que esta nueva capa efectivamente tiene un hueco en la zona de la intersección. Entonces aquí podemos ver la zona de inundación o también nuestro recorte o el recortado que habíamos visto que calza perfectamente con este segmento. Entonces la diferencia simétrica sirve para estos puntos. Las opciones son también parecidas a las anteriores. Es básicamente la opción de la unión, pero sin tener en cuenta las intersecciones. Funciona para elementos muy parecidos en donde nosotros no necesitamos o no requeramos tener la intersección general. Bien,
Eso funciona con la opción de diferencia simétrica. Por último, vamos a ver lo que es la geometría mínima delimitadora. Y para este caso, vamos a trabajar con la capa del linter. Y por último, vamos a generar una nueva capa de puntos a partir del propio inter. A partir de esto. Entonces vamos a ver dos tipos de herramientas en este solo ejercicio. Bien, la geometría mínima delimitadora básicamente lo que hace es generar un nuevo polígono que incluya todos los vértices que se están marcando. Entonces, vamos a subir el inter y aquí pueden ver que está el inter. ¿Cuántas formas yo tengo para englobar todas estas geometrías, todos estos polígonos pequeñitos? ¿En qué formas? Primero podría ser un cuadrado. Podríamos marcar el cuadrado en cada una de estas esquinas y generar esta geometría y envuelve todo lo que está aquí adentro. La segunda opción que tengo puede ser, por ejemplo, generar un rectángulo, en donde marcamos un rectángulo a través de cada uno de los márgenes y también la geometría queda dentro del nuevo polígono. Y por último podríamos incluso hacer un círculo, que estaría marcado aquí. Este círculo quedaría en cada uno de estos vértices dentro y la geometría queda completamente dentro. Y por último podríamos hacer una simplificación un poco más grande, ¿no? Buscando todos los vértices más externos y juntando los más lejanos, ¿no? Por ejemplo, este con este y de esta forma tendríamos un polígono que está más o menos amoldado. Es como si nosotros estuviéramos literalmente envolviendo esta geometría, metiéndolas en una caja o cogiendo el papel de regalo y dándole vueltas. Para este caso van a encontrar dos cosas. Primero van a venir aquí a la parte vectorial, geoproceso, aquí van a encontrar esta opción que dice es envolvente convexa. Pero la opción de envolvente convexa en la mayoría de casos da error, así que nos vamos a ir hacia aquí al costado en la caja de herramientas y aquí vamos a escribir geometría mínima delimitadora. Hay que mantener las tildes también, es importante. Van a encontrarla con esta forma. Dentro de la opción vectorial, aquí al costado va a decir geometría mínima delimitadora, que bueno, está mal traducido. Dice delimitadora. Entonces, si yo le hago doble clic acá, me va a pedir solamente dos opciones. Primero, la geometría que yo quiero envolver. En mi caso, vamos a trabajar con inter. En campo opcional, esto es si es que ustedes quisieran utilizar alguno de los campos y que el resultante tenga alguna de la información que están manteniendo. Y aquí al costado va a decir tipo de geometría. Si yo desplazo, aquí vamos a encontrar cuatro opciones. La primera es utilizar un recuadro de delimitador. Y este es el primer ejercicio que les dije. Si yo le doy aquí, lo que va a salir es un cuadrado que va a calzar perfectamente con la forma. La segunda es un rectángulo, la tercera es un círculo y la que a veces más se utiliza es la envolvente convexa. Entonces vamos a empezar primero con la envolvente de recuadro. Si yo le doy clic acá pueden ver que sale un cuadrado y la gráfica del inter intenta mantenerse utilizando la menor área posible del cuadrado, pero se mantiene dentro. Entonces hacemos como que el cuadrado no tenga mucha área y la imagen queda perfectamente dentro. Eso con geometría delimitadora en forma de cuadrado. Si corremos la siguiente en forma de rectángulo y la ejecutamos, ocurre lo mismo. Sin embargo, la geometría de rectángulo se amolda un poco mejor a la forma del inter. Estamos manteniendo un rectángulo utilizando la menor área posible, eso sí es importante, y aquí pueden ver que el cuadrado del inter o la gráfica del inter queda perfectamente adentro. Por último, vamos a ver las dos últimas geometrías. Círculo envolvente, ejecutamos y pueden ver que se forma un círculo y nuevamente la geometría del inter queda, pero intenta mantener la menor área posible sin malograr la geometría. Y por último, la envolvente convexa, que esa es la que normalmente se utiliza, que en este caso nos sale también un rectángulo, que coincide con nuestro segmento de rectángulo de la segunda forma que hemos visto. Entonces aquí pueden ver que existe el rectángulo y aquí está el inter y en la segunda también. Entonces la geometría de aquí que estamos viendo intenta generar un gráfico lo más geométrico posible, o sea, con alguna forma geométrica definida, intentando que no se abarque mucho espacio. O sea, aquí lo que juega en posición es el área, porque nosotros podríamos hacer, por ejemplo, un cuadrado de este tamaño y la geometría queda dentro, o podría duplicarle el espacio en el área y hacerlo 2 veces más grande y la geometría sigue estando dentro. Pero la geometría mínima delimitadora en realidad lo que hace es utilizar la mínima geometría en área que englobe el polígono o el segmento que nosotros queremos marcar. Esta última opción la vamos a visualizar nuevamente
es parecida a la que hemos visto en la geometría de cuadrados y la vamos a volver a ejecutar, pero ahora con otra capa. La geometría mínima delimitadora funciona para todo, líneas, polígonos y puntos, y puede ser particularmente más interesante trabajarla a partir de puntos. Así que vamos a generar una capa de puntos a partir de la capa del linter, y para eso vamos a utilizar otra herramienta. Se encuentra dentro de la herramienta de geoprocesos en la caja de herramientas, o aquí también en vectorial, investigación, y aquí vamos a encontrar dos segmentos, puntos aleatorios dentro de la extensión o puntos aleatorios en los límites de la capa. Yo voy a utilizar el segundo. Esta última herramienta no es una herramienta de geoprocesamiento como tal, es para otros segmentos, nos permite obtener otras capas, pero no podemos utilizar aplicaciones. Está dentro de la opción de investigación porque se aplica para eso. Normalmente, si yo tuviera que establecer un punto de monitoreo o puntos de monitoreos dentro de una zona que yo estoy manejando, como por ejemplo puede ser el Inter, y quiero establecer 50 puntos de monitoreo de aire o de calidad de aire o agua o suelo, normalmente al establecerlos de forma aleatoria, no existe una forma real de establecerlos aleatoriamente, porque a pesar de que nosotros lo estemos colocando de acuerdo a cada criterio que se está marcando, siempre existe un tipo de sesgo, o sea, no podemos quitar el sesgo. Este segmento de creación de puntos dentro de una capa, que es lo que va a hacer en realidad, nos va a permitir generar cierta individualidad y cierta aleatoriedad en cada uno de los puntos, reduciendo los sesgos. Esto nos permite, por ejemplo, establecer sistemas de monitoreo completamente aleatorios y demás. Simplemente lo dejo para que lo puedan visualizar y nos va a ayudar para explicar la última geometría, la geometría convexa. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí nosotros tenemos que colocar la capa dentro de la que yo quiero generar los puntos. En mi caso, este es el Inter. Siguiente, aquí va a salir el número de puntos que yo quiero trabajar, que puede ser el número de puntos de muestreo o estaciones que ustedes quieran. Aquí ya le voy a colocar 10 puntos. Y aquí abajo va a decir la distancia mínima entre cada punto, si es que yo quiero marcar cierta distancia. Entonces, si yo quiero que todos los puntos estén distanciados entre sí en un radio de 10 metros, aquí colocamos 10 metros y le damos a ejecutar. Y como pueden ver, el resultante es esta capa nueva de puntos que se ha creado y esta capa es individual de la anterior. Entonces, sobre esta nueva capa generada vamos a volver a correr las geometrías mínimas delimitadores. Específicamente la última, la geometría de envolvente convexa. Vamos a colocar aquí la capa de puntos aleatorios y le damos a ejecutar. Entonces, lo que ustedes pueden observar en esta geometría mínima delimitadora es que lo que está haciendo es simplificar mi geometría y utilizar los vértices más externos o los puntos que están más lejos para intentar hacerle pasar una geometría, manteniendo que todos los puntos estén adentro, y pueden fijarse que efectivamente todos los vértices más alejados son los puntos de corte, ¿no? De unión. ¿Para qué puede servir esto? Esto puede servir para un análisis muy preliminar de lo que podría ser un área de distribución de una especie o un área de distribución o un área de aporte de una red de monitoreo. Igual existen otras herramientas un poco más precisas, como por ejemplo los polígonos de Thyssen, que permiten trabajar un área mucho más específica a partir de polígonos de análisis o de áreas de análisis, que me permitiría generar una red de monitoreo como tal, pero funciona también como una forma de simplificación. Listo, entonces con eso hemos terminado todas las herramientas de geoprocesamiento. Les invito a que averigüen más, existen más. Como han visto, hemos visto solamente las de esta parte que dice geoproceso, pero aquí existen otras más. Centroides, lo misma creación de puntos, cuadrículas y demás. Estas herramientas de aquí también no son herramientas de geoproceso, pero permiten hacer algunas opciones adicionales. Y aquí al costado, en la barra de herramientas, pueden encontrar muchísimas más opciones, tanto como buffers de multianillo, otras derivaciones de buffer, generar nuevas disoluciones, nuevas formas de unión y mezcla. Las pueden encontrar algunas aquí en creación de vectores, que aquí también van a encontrar la de puntos que hemos visto, y también aquí en donde dice geometría vectorial. Aquí en geometría vectorial pueden ver que existe una gran cantidad de opciones. Estas opciones, la mayoría de ellas son herramientas de geoprocesamiento. Sin embargo, hemos abarcado en estos dos videos las más importantes y las que más se utilizan. Igual, si es que alguno de ustedes quisiera ver qué hace cada una de estas cosas, puede darle doble clic y aquí al costado, en la mayoría de los casos, van a ver la traducción. La forma en la que se entra es exactamente igual. Van a tener las mismas lógicas que hemos visto durante estos dos videos. Una capa de entrada, una capa de superposición, una capa de entrada sola o estos tres puntitos que funcionan para múltiples capas.
Bien, con eso vamos a cerrar este segundo video de lo que es los herramientas de geoprocesamiento y nos vemos en el siguiente video, que es sobre la producción de mapas un poquito más avanzados. Hasta luego.